Hola, ¿qué tal? Los saluda David Mendoza. Aquí este video especial surgió por una discusión que se dio en el Club Caiza de Ciudad Juárez. Platicábamos sobre, bueno, yo les decía que nos hace falta mucha más sentido posicional, pensamiento estratégico, un poquito más de estrategia en ajedrez. Eh, la táctica, pues la táctica es constante. Tenemos que estar practicando todo el tiempo la táctica y para eso pues hay muchas herramientas, pero lo que casi no hay son problemas estratégicos o posicionales para que empecemos a desarrollar ese instinto. Yo les puse este reto, les puse este problema. Aquí en esta posición juegan blancas. Y bueno, puse esta posición al Stockfish 15 Neural Network, el último que existe de la versión gratis de Stockfish. Y las primeras 5 opciones que me da aquí el Stockfish es, aquí se las voy a marcar, es Dama a E2. Dama E2 es una de las opciones, la otra es H4, la otra es Enroque. Una más, la número 4 es Dama de 3 y la quinta opción del Stockfish es H3. Y ninguna de ellas es precisamente la solución que propongo. Yo les puse este problema y aquí la solución estratégica es alfil por F6. Alfil por F6. ¿Por qué? Porque después de la recaptura, el blanco se queda con 3 peones en el flanco rey contra 4 peones del negro, pero después de la siguiente jugada, que es precisamente la estrategia o el pensamiento estratégico, con E4 le puse signo de jugada interesante, pues con esto logramos al final de este pequeño plan, de 2 jugadas, logramos quedarnos con 4 peones, con blancas, con 4 peones del lado rey contra tres peones del lado dama, perdón, 4 peones contra 3 en el lado dama. Entonces, aquí mi compromiso con ellos fue, con el Club Caiza, con los miembros del Club Caiza, es que iba a poner a jugar a mi laptop contra el celular, mi celular con blancas y la laptop con negras. Y así fue. Lo que vamos a ver, lo que vamos a comentar es cómo sucedió la partida. Pero una de las cosas también que quería yo platicarles es que una de las principales diferencias entre táctica y estrategia es que la estrategia puede ser, puede ser expresada en palabras, más fácilmente en palabras, y la táctica es más bien visual. Entonces, estrategia es verbal y la táctica es visual. Por ejemplo, en esta posición, yo puedo decirles que eh, el plan general de las blancas va a ser, bueno, obviamente cuidar las tácticas. Eso es lo que también hay que tener en cuenta, que las tácticas siempre tienen que estarse cuidando, pero la intención es, digamos, en general, cambiar las piezas. em, con estos 3 peones del lado rey, detener a los 4 y procurar no desdoblarle el peón, no desdoblarle el peón al negro, porque automáticamente al desdoblarle el peón, la mayoría de peones se va a hacer real, se va a hacer efectiva por parte del negro. Y del lado dama, el plan general es crear un peón libre. Así, con palabras, eso es. Específicamente, no sé cómo le va a hacer aquí el Stockfish, pero yo confío en que va a ganar, o mi confianza era que iba a ganar el Stockfish, es decir, iba a ganar el blanco con esta posición que estamos viendo. Entonces, bueno, la partida siguió así. No vamos a comentar mucho. Recuerden, con las piezas negras está la laptop con el Stockfish de Lichess, y igualmente con las blancas está el Stockfish con el celular. Bueno, la partida siguió así.
no dije que fuera fácil ni tampoco fácil de entender, pero la estrategia general va a ser la que les dije yo. Em, Vamos a procurar no desdoblar los peones del flanco rey y, y cambiar piezas y a como dé lugar, de cualquier manera, crear un peón pasado de esta mayoría de peones. Bueno, la partida siguió así. Como pueden ver, seguimos con la mayoría de peones en el flanco dama. Después aquí, pues el negro procura los cambios. A mí me pareció esa una mala jugada, pero vean cómo las piezas blancas empiezan a acomodar sus piezas para defender donde haya que defender y haciendo las jugadas necesarias para crear un peón pasado. Un peón pasado, la mayoría de peones en el flanco dama, de ahí hacer que surja un peón pasado. Ahora el blanco empieza a trasladar a su rey al flanco dama. em, Aquí el blanco coloca las piezas de la mejor manera. Ahora con rey a b3 está amenazando ya el blanco jugar a4 y empezar a crear eso. Aquí, bueno, esta jugada de hecho, rey a b3 fue pues digna de la máquina, ¿verdad? Digna de la máquina porque después de caballo f4 había que prever que con torre de 2 por medios tácticos, y esto es lo que me gusta también de la discusión que tuvimos en el club, es que la táctica nunca deja de aparecer. En este caso, torre de 2 defiende indirectamente el peón, porque aquí, pues por ejemplo, con un jaque se gana la torre, entonces de esa manera se protege. Em, en vez de rey a b3, posiblemente yo personalmente hubiera jugado F3, pero eso es un error porque sigue F4 y entonces se crea un puesto apoyado para el caballo y daría muchos dolores de cabeza. Sería prácticamente imposible ya hacer válida la ventaja. Entonces, bueno, aquí jugada brillante, rey a B3. Tras del ataque a la torre y al peón al mismo tiempo, el peón se defiende indirectamente después de que el rey se quita del jaque. em, Ahora sí, G3, caballo D5 y luego después con F4 y H4 el blanco va a bloquear. Lo vamos a ver aquí. Aquí ya se propone pues entrar con el rey, crear amenazas y al final el objetivo es crear un peón pasado. Bueno, aquí se crea un bloqueo para los peones en el flanco rey. Después de caballo a b6, rey a c5, con caballo c4 defiende a la torre. am, eh, Torre a e2, alfil a d8, eh, a4, finalmente a4. Por medios, como les digo, por medios tácticos, ese peón no se puede capturar. Después del jaque, tranquilamente el rey se retira a b4 y después de torre e5, a por b5, a por b5 y b3. Lentamente, poco a poco, el blanco va construyendo su mayoría de peones en el flanco rey. Después de alfil a c5 jaque, cae el otro peón. Y bueno, después de caballo de 6 rey a 6 aquí pues es complicado, entiendo que es complicado. Existía la otra, ¿no? La captura, pero después de rey a c4, de hecho, el gana el blanco. Entonces, bueno, la correcta era caballo de 6 a 6, caballo 4 y finalmente aquí jugada brillante porque también, bueno, a mí la que se me ocurrió era más bien am, para defender a los dos, pero no cambia nada la situación, hubiera seguido la misma de la partida. Caballo por C3, alfil, después de los cambios, ¿qué sucedió? Que, mm, que el blanco finalmente logró su peón pasado. De la mayoría de peones en el flanco dama surge un peón pasado.
Ahora hay que jugar con cuidado. Ahora muy bien, F6, el negro está ya buscando su contrajuego, hacer válida su mayoría de peones en el flanco dama, pero es más difícil, en el flanco rey, perdón, pero es más difícil. Am, la partida sigue de esta manera. Rey a B6 para bloquear el paso del rey. G5, buena. F por G5, había que jugar esa. Existía también rey F3, pero es más torre a F3. A mí se me ocurrió torre a F3, es más pasiva. ¿Para qué? Para seguir bloqueando, para que tres peones sigan bloqueando cuatro en el flanco rey. Em, bueno, la partida siguió de esta manera. H4 y yo, bueno, hasta aquí ya podríamos decir que el punto se probó, es decir, que la estrategia es correcta, pero decidí seguir la partida para ver cómo el contrajuego con F6 del negro puede crear problemas para el blanco. Bueno, aquí ya pues sigue siendo el peón. Aquí pues G6, una jugada muy buena. eh, Después de torre a G4 para atacarlo, primero el jaque, muy buena. eh, Rey a E6 porque si rey a D8, pues simplemente avanza el peón y lo protege. Y después de F4 la torre va a F7 y bueno, es un final ganado. Entonces, bueno, aquí el negro jugó rey a E6 y luego después del jaque rey a D7 para controlar la casilla C7, porque si por ejemplo rey a E7, pues simplemente el rey se retira y ya no hay manera de parar. No hay manera de parear el peón de B. O los dos peones, de hecho. Em, bueno, entonces aquí el negro jugó rey a D7, después de rey a B7 para seguir avanzando el peón, F4, B6, F3, torre a F6, está la torre lista para sacrificarse por ese peón, torre a G3 y ahora esta jugada que bloquea el acceso de la torre en esta fila permite rey a 8, F2, G7 para distraer a la torre y bueno, así terminó la partida. Después de este jaque B7 y la partida pues se gana de hecho con rey A8, se corona, no hay necesidad de usar el puente de Lucena, aunque no, de hecho, aunque las blancas no jugaran rey A8, sino jugaran otra, por ejemplo, torre a C1, se gana la posición. El blanco gana aquí, logra coronar su peón por medio del truco o la ya conocida posición de Lucena. Bueno, eso es todo. No quería que estuviera tan largo el video, pero bueno, este era el problema que les quería proponer. Eh, También aquí existe una partida, si gustan también se las puedo mencionar, pero más rápidamente, una famosa partida de Fischer contra Unziker, muy famosa en la que Fischer era muy devoto de esta posición con la apertura española, donde sucede lo mismo. De un lado hay una mayoría de peones, del lado del rey hay una mayoría de peones 4 contra 3 y del lado dama, gracias a este doblaje, a estos peones doblados, 3 peones contienen a 4. Entonces, bueno, esta es una partida muy conocida, vamos a verla rápidamente. Obviamente hay sus detalles tácticos y todo, pero al final Fischer termina creando un peón pasado de una mayoría de peones con unas maniobras excelentes que aquí pues no voy a comentar, pero que finalmente logra hacer algo parecido al problema. Y bueno, después de cambiar todas las piezas, termina, termina siendo válida su ventaja. Cambia por medio de las tácticas precisas, logra cambiar las piezas y bueno, esta jugada es digna de mención, caballo E8, porque
Después de, obviamente, si se captura el peón, pues viene el jaque ganando el alfil. Después de que el rey se retira, el caballo protege, el negro ataca al caballo y luego después de esta jugada, la otra jugada fenomenal digna de mención de esa partida es caballo de 7. Caballo de 7, ¿por qué? Porque en caso de alfil por G4 se sigue la espectacular F6 jaque y el peón avanza hasta coronarse porque en este caso no puede colocarse el rey en F7 por el mismo jaque que ya mencionamos con el juego ganado y al retirarse a G8 jaque y aquí pues aquí se rinde el negro. Entonces, bueno, es una idea parecida al problema y hasta aquí le dejamos porque si no va a quedar muy largo el video. Gracias.